Muy buenas tardes, mi nombre es Arlet Vanessa Lagos Hilario, estudiante de la licenciatura en enfermería y vamos a hablar de desequilibrio ácido-base. Como primer concepto tenemos que el equilibrio ácido-base va a ser una regulación de la concentración de hidrogeniones, estos son iones con hidrógeno en los líquidos corporales, en este caso la sangre, que van a ser importantes para la regulación de concentraciones en los aspectos más importantes de la homeostasis, que va a ser aquella autorregulación del medio interno del organismo. El pH va a funcionar como un indicador, si una sustancia es alcalina o ácida. En el caso de la sangre, es normal entre 7.35 y 7.45. Cualquier alteración va a ser un desequilibrio ácido-base. Para términos del pH sanguíneo, acidemia es pH disminuido, alcalemia, pH aumentado. Para términos generales, tener debajo de 7.35 se denomina acidosis y 7.45 alcalosis. Los trastornos de desequilibrio ácido-base pueden ser dos, metabólicos y respiratorios. Ahorita vemos sus diferencias. En el caso del metabólico va a haber, en el caso metabólico y respiratorio van a haber dos cosas principales, el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Dentro de la alcalosis va a haber un aumento primario de carbono y la acidosis, reducción primaria de la concentración de bicarbonato. En el respiratorio va a haber un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono y la alcalosis va a haber una reducción primaria de la presión parcial de dióxido de carbono. Para entender más estos puntos es importante tener tres cosas bien claras. El pH, la presión parcial de dióxido de carbono, que es de 35 a 45 milímetros de mercurio, y el bicarbonato, que sus valores normales es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Los trastornos de desequilibrio pueden ser 4, acidosis metabólica, donde el bicarbonato se ve disminuido, el pH también, y va a haber una alteración compensatoria con la presión parcial de dióxido de carbono, igual disminuida. La acidosis respiratoria, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar elevada, el pH disminuido y la alteración compensatoria va a ser bicarbonato con una elevación. La alcalosis, que va a ser bicarbonato elevado, pH elevado, y la alteración compensatoria va a ser presión parcial positiva, presión parcial del dióxido de carbono elevada. La alcalosis respiratoria, presión parcial del dióxido de carbono disminuido, un pH elevado y un bicarbonato disminuido. Dentro de las manifestaciones clínicas más importantes, vemos que en la acidosis metabólica se caracteriza por la letargia y la respiración de Kussmaul. Esta respiración es un tipo de respiración que se encuentra profunda y forzada y hiperventila el dióxido de carbono. La acidosis respiratoria, hipotensión arterial, alteración del ritmo cardíaco, entre otras. Alcalosis va a haber clonus, hiporreflexia, que el clonus va a ser un reflejo y la hiporreflexia va a ser una disminución de la respuesta motora. La alcalosis respiratoria. Dentro de esta vamos a encontrar el vértigo, mioclonus, que es una alteración dentro de las contracciones musculares, asteristics, que es como un tipo temblor, y dolor precordial, que se llama así por el lugar donde existe el dolor. Dentro de los factores de riesgo van a ser metabólicos y respiratorios, que para la acidosis es pérdida renal, producción de ácidos, la ingestión de sustancias y la depresión de cloro o de potasio, que es la disminución de cloro o potasio. Y dentro de las acidosis respiratorias pueden ser alteraciones en la obstrucción aérea, alteración en la mecánica ventilatoria, hipoxia, entre otros. Igual en la alcalosis respiratoria. Las pruebas diagnósticas más importantes, gasometría arterial, se siguen con electrolitos séricos, estudios más específicos, niveles de lactato y los electrocardiogramas en el caso de la alcalosis respiratoria. Para el desequilibrio ácido-base, les dejo una pequeña infografía como conclusión de cuál es la importancia de tener un equilibrio ácido-base. Existen reacciones enzimáticas que dependen de los mantenimientos del límite de pH o los medios extra e intracelulares. Y que es importante que tengamos en cuenta que los dos
elementos más importantes son el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Es muy importante tener en cuenta que el personal de enfermería debe de saber cómo actuar ante este tipo de trastornos y cómo vamos a poder identificarlo. Muchas gracias.